Bien, vamos a partir en 30 segundos más. Están activando el sistema streaming. Bien, ya estamos con la transmisión, así que podemos retomar nuestra sesión. Del grupo de trabajo de la oposición, ¿quién va a exponer los diseños del convencional? Pero antes de eso, presidente, sí, antes de eso, dado el acuerdo que tomamos, pero conversando aquí entre nosotros, quizás hay algunos comentarios que uno pudiera hacerle al texto y eventualmente enviárselos a la subcomisión de alguna forma, comentarlos informalmente. Quiero proponer, Sebastián, sobre eso, quiero proponer dos cosas. El borrador final de órgano, resolución y prórroga de plazo va a quedar entregado a la subcomisión que trabaje normas comunes de los convencionales. Entonces, esa subcomisión que se forme va a ser la instancia en que puedan ver algunos detalles, pero de lo contrario vamos a empezar a conversar de nuevo y no es el espíritu. Y lo segundo, pensando en la carga para los abogados que integren las subcomisiones, les pediría también que los borradores que ya están elaborados o los que se van a elaborar en materia de convenciones ya comiencen a tener cierta lógica de articulado, ¿no? O sea, sería un trabajo importante en las subcomisiones que los formatos que tenemos y que todavía son relativamente genéricos, algunos están pensados como articulados y empiecen a tener un lenguaje jurídico más sofisticado, porque esto vamos a tener que transformarlo en una reforma constitucional autoejecutable. Y algunos de los borradores todavía están en lenguaje genérico. Entonces, especialmente para los abogados que integren, que son varios, digamos, las subcomisiones, ojalá que el lenguaje ya empiece para ir avanzando más rápido, simplemente para no tener borradores genéricos, sino que borradores con lenguaje jurídico. Sebastián. Oye, yo estoy de acuerdo con la propuesta de Sebastián Soto de que no abramos este tema, pero igual creo que sería bueno explicar algunas cosas que discutimos al interior de la comisión, porque si no yo me imagino que nos van a llegar comentarios que nosotros ya consideramos y quizás podemos dar una respuesta previa y ahorrarnos eso. Entonces, igual haría una explicación de ciertos puntos del... No abrir debate, ¿no? Sino que quizás alguien más de la comisión quiera... Yo sería partidario de no hacerlo, pero si hay una, por los 2/3 de esta comisión van contra la propuesta del presidente, podemos abrir un debate quizás en que un miembro de cada subcomisión explique los temas generales. Yo creo que vamos a terminar entrampados, digamos, eternamente, y me parece que por lo que estoy viendo del texto, el acuerdo es bastante amplio, los términos que se discutió ayer. Ahora, si existiera realmente una necesidad imperiosa de poner estos puntos sobre la mesa, de lo contrario les pediría que nos mantengamos al acuerdo original y avancemos en los temas que no hemos discutido y que este tema quede para la subcomisión. David. Presidente, no estoy entendiendo algo. Lo que usted dice es que los que fuimos parte de la subcomisión no expongamos nada en este momento. Correcto. Yo creo que no tiene el mérito, a diferencia de las discusiones anteriores, donde se estaba presentando articulado de 3 páginas con plebiscito de entrada, plebiscito ratificatorio. Cristina. Levante la mano el que tiene alguna pregunta de la propuesta. Sin decir la pregunta. Sin decir la pregunta. Solo pasa a ver si levanta la mano. David, perdón. Emilio. No tengo problema, por favor. Yo tengo observaciones a este documento, pero encuentro bastante pertinente que no nos entrampemos en esto. A mí no me gustaría, no sé, prefiero hablar de instancia en vez de órgano, ¿no? Y puedo fundamentar por qué, bla, 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 pero vamos a entrar aquí en una cosa que me parece más práctico avanzar también en hacerle llegar o me puedo incorporar a las subcomisiones, pero no estar vedado, ¿no? Vetado para poder integrarme a esa subcomisión y poder aportar, ¿cómo se llama? Con esto, ¿no? Y en realidad a mí me interesaría hablar de lo que no hemos hablado y ahí poder abrir una discusión general y después trabajar en subcomisiones. En el fondo, presidente, la moción que vuestra señoría había planteado.
Pero realmente, hasta las lágrimas de la emoción por el acuerdo planteado por el comisionado Oñate. Bien, yo también creo que esto es la subcomisión y hay detalles que se verán, digamos. Del grupo técnico de la oposición, ¿quién va a presentar el diseño de convención? Gabriel. Don Gabriel tiene la palabra. Por no más de 15 minutos. Si quiere reducirlo a 5, mejor, pero la idea es no tener una larga presentación. Bueno, Don Gabriel, lo escuchamos. Cabe, Silencio, por favor, Gabriel quiere hablar. Gracias, Gabriel. señor presidente, cabe hacer las siguientes observaciones antes de la exposición de las convenciones, porque para la oposición hay temas que se encuentran pendientes respecto a la configuración de los integrantes de cada una de las convenciones, llámese pueblos indígenas, llámese paridad de género, y sobre la posibilidad de aumentar la posibilidad electiva de los candidatos independientes. Y en razón de eso, nosotros dejamos como un pendiente el tema de la integración, fundamentalmente, además de estas reglas especiales que en nuestra consideración deberían estar. Dicho esto, nosotros habíamos ensayado una suerte de definición de convención, de la convención constitucional en primera instancia, que sería un órgano autónomo, independiente de todo otro órgano o poder del Estado, cuyo único objeto, ¿no es cierto?, es la redacción de un nuevo texto de la Constitución Política de la República, texto que obviamente será sometido a un plebiscito ratificatorio. Señalamos la fecha de la elección, en específico que la elección de los miembros de la Convención Constitucional se celebrará conjuntamente con las elecciones municipales del año 2020. Se compondrá de XX miembros, ¿no es cierto?, electos en votación directa, considerando los 28 distritos electorales, y para ello se aplicaría el sistema electoral establecido en el artículo 121 de la Ley 18.700, esto es el sistema electoral con cifra repartidora DONT que establece dicho artículo, obviamente sujeto a las modificaciones en tanto se le dé el carácter de inclusión que la oposición quiere. Se establece además la regla especial desde la aceptación de la candidatura a miembro de la Convención Constitucional. Las personas que ejerzan cualquier cargo de elección popular cesarán de pleno derecho. Y habría que agregar también al menos una regla respecto a las altas autoridades, tal como lo habíamos planteado anteriormente, como causal de cesación inmediata al cargo. Establecemos después sencillamente la aplicación general para esto de las normas que son propias a la elección de diputados, tanto la Ley 18.700, Ley de Transparencia, Control y del Gasto Electoral, 19.884 y demás leyes de nuestro cuerpo electoral. Y también establecemos la fecha de instalación de la convención, que sería el lunes 7 de diciembre del año 2020. Respecto a la Convención Mixta Constitucional, también la definimos en un sentido muy parecido a lo señalado respecto a la Convención Constitucional. Señalamos que la elección de aquellos miembros que serán electos de esa Convención Mixta se celebrará conjuntamente con las elecciones municipales del año 2020 y tiene dos clases, ¿no es cierto?, de miembros en la Convención Mixta Constitucional. Su primera mitad, ¿no es cierto?, serán electos de aquellos parlamentarios y parlamentarias en ejercicio, que serán electos por ellos en una sesión de Congreso Pleno, estableciendo el siguiente procedimiento. Detallamos el procedimiento, que es el mismo procedimiento que los parlamentarios tienen para la elección de los miembros de cada una de las comisiones. Es decir, un procedimiento proporcional a la fuerza que cada grupo parlamentario tiene. Es un procedimiento que ya es conocido por los parlamentarios y que dice relación fundamentalmente con la representación de cada grupo parlamentario al interior de las comisiones, aplicando también un sistema proporcional. Los restantes miembros, es decir, los miembros que van a ser electos por la ciudadanía en esta Convención Mixta Constitucional, se van a elegir obviamente en votación popular directa. Se tienen que considerar los 28 distritos electorales y se aplicará el sistema electoral establecido en el artículo 21. Pero para definir los escaños, nosotros específicamente proponemos la regla adecuada, específicamente el artículo 189 de la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios. En tanto que, dado que no serían los 155 escaños en primera instancia, ¿no es cierto?, los que se van a repartir en estos 28 distritos, debemos determinar
cuántos escaños le corresponderá a cada distrito. Y para eso se señalan que se van a distribuir proporcionalmente en consideración a la población de cada uno de ellos, tal como aparece en el artículo 189 de la Ley 18.700, y obviamente aplicar una regla de mínimo y máximo de manera tal de que ningún distrito quede ni sobre representado ni subrepresentado, y que tampoco esto se transforme en una elección uninominal en los distritos más pequeños. O sea, yo creo que al menos un mínimo debería ser de 2 escaños por distrito. Esto debería ser aplicado por el Consejo del Servicio Electoral en conformidad a las normas establecidas en el artículo 189. Por supuesto, también establecemos la regla de aquellos que ejerzan ejerzan un cargo de elección popular, ¿no es cierto?, cesan de pleno derecho con excepción de los parlamentarios, ¿no es cierto?, y eso debería ser discutido. Y también la necesidad, nosotros observamos que tenemos que regular el tema de quienes ejercen cargos públicos, los más altos cargos públicos, para no evitar, como habíamos hablado anteriormente, de que un bibliotecario quisiera ser miembro de la convención mixta, pero si obviamente si un ministro de Estado quiere ser candidato, tiene que cesar inmediatamente su cargo una vez aceptada la candidatura al menos. Nuevamente, la aplicación genérica para la elección de diputados de la Ley 18.700 y demás normas que establecen nuestro derecho electoral, y la instalación del día 7 de diciembre del año 2020. Es cuanto puedo informar, señor presidente. Muchas gracias, Gabriel. Tiene la palabra Isabel Alina. Muchas gracias, presidente. En la misma línea de lo que señaló Gabriel, nosotros, está en la página 4 del documento que entregamos, está la Convención Constitucional integrada exclusivamente por miembros electos, entonces para partir en el mismo orden. En nuestro caso, nosotros no adoptamos una definición de qué es la Convención Constitucional, a diferencia de lo que se acaba de relatar, y simplemente planteamos, si pueden ver el artículo que hemos denominado BB, una Convención Constitucional integrada por 155 ciudadanos electos. Ello obviamente está a la espera de las definiciones y acuerdos que tomen los presidentes de los partidos políticos, pero pusimos 155 a estos efectos solo para, dado que el acuerdo señala que es con el sistema electoral de los diputados, y ahí, como pueden ver, están todas las normas, según lo que eso ya lo discutimos el lunes. Sí hay una norma en la que tenemos que hacer una innovación especial, porque la ley actual no contempla la denominación, si acordamos constituyente, por ejemplo, o convencional, o delegado, o sea el término que acordemos, eso hay que hacer una modificación expresa. No está dentro de los términos que se pueden poner en los votos. Así que por eso ustedes van a ver, hay un artículo que está marcado con asterisco. Y luego está la discusión de la página 7 del sistema electoral, al igual como planteó Gabriel, aquí ustedes pueden ver arriba, si está el 188 o el 189, esa es una discusión que ya hemos planteado en los días anteriores, pero que creo que vamos a tener que cerrarlo en la discusión. Pendientes, y me voy a saltar aquello que está en la página 11 arriba, porque tiene que ver con las normas comunes que tenemos pendientes, y la Convención Mixta Constitucional, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros proponemos una fórmula de 172 miembros, y lo hacemos por una cuestión que va en la línea de lo que planteó Gabriel. Estuvimos mirando magnitudes de la Convención y cómo ello impactaba en los distritos, la magnitud de los distritos. Entonces, por ejemplo, si uno propusiera una magnitud de una convención de 80 personas, quedan 16 distritos uninominales. Y entonces, al mirarlo con 172, que es la propuesta que está aquí, tenemos 8 distritos que eligen al menos 2, o sea, que eligen 2, perdón, 10 distritos que eligen 3 y 10 distritos que elegirían 4. Y creemos que eso ayuda mejor a la proporcionalidad que está en el sistema electoral de la elección de diputados. Entonces, en ese caso, tendrían 86 integrantes electos para estos efectos y 86 parlamentarios. Y ahí, como pueden ver, dice parlamentarios en ejercicio, opciones para elegirlos. Obviamente aquí es la mayor innovación de cómo hacerlo. Y la propuesta que está aquí, muy abierta a conversarla, es
hacer una asignación proporcional según los resultados de la última elección de diputados. Pensamos en eso pensando que los resultados de las listas electorales también influyen, o sea, se toman para muchas otras cosas en distintas leyes, entonces es como una manera de usar la proporcionalidad que hay, pero eso obviamente va a ser tema de debate. Es la propuesta que tenemos entonces, la asignación proporcional a cada pacto de acuerdo a los resultados de la última elección de diputados, que fue la del 2017, y luego establecemos una propuesta de que los parlamentarios que van a integrar esta convención mixta sigan siendo parlamentarios y que queden eximidos, o sigan siendo parlamentarios en ejercicio y que queden eximidos de la obligación de asistir a las sesiones de sala y comisión. Eso obviamente tiene que ver para no afectar los quórums de funcionamiento del Congreso. Y sí establecimos que si se opta por tal medida o por tal opción, no pueden tener, si es que, esto es más contingente, si es que se estableciera que los delegados convencionales, llamémosle convencionales, van a tener algún tipo de remuneración, dieta u otro, los parlamentarios en ejercicio no pueden acceder a las dos, solamente van a tener una. Y luego lo que viene es la elección de los ciudadanos electos para estos efectos. Hay obviamente, salvo calcularlo, está pendiente, el Tribunal Calificador de Elecciones, y luego empezamos con las normas comunes que prefiero no referirme porque están pendientes. Eso. Muchas gracias, Isabel. Se abre la discusión. Tomo palabras. Don Sebastián. Me llama poderosamente la atención el mecanismo que quieren utilizar para designar a los parlamentarios. Ahora, esto se lo he comentado a algunos, la convención mixta es una convención sobre la cual al menos yo tengo poco interés, en realidad, y muy abierto a llegar a consensos que le parezcan a los que tengan más interesados. Pero, si no hago mal el ejercicio mental en mi cabeza, un partido podría tener una proporción de votos mayor a la cantidad de diputados que tiene, parlamentarios que tiene. Porque el sistema electoral no es un espejo de la cantidad de votos que tú sacas. Tiene correcciones, varias. Entonces, la última elección parlamentaria no es equivalente a la cantidad de diputados que tú efectivamente elegiste. Hay varios sistemas que yo supongo que todos los pueden imaginar, ¿no? Independientes, cupos máximos, cupos mínimos, etc. Entonces, mi impresión es que es un mecanismo que, más allá de lo bueno o malo que pueda ser, puede llegar a ser impracticable. No sé si han considerado esa posibilidad. Que no haya una correlación entre proporción de votos incluidos en la última elección y parlamentarios en ejercicio de ese partido, que sea mecánica. Bien, tengo a David, Gabriel, Cristina, Pamela. David. Gracias, presidente. Bueno, lo que quería señalar hace un minuto es que, en aras del tiempo, lo que yo propongo para que en algún minuto Presidente, si me escucha, para que en algún minuto pudiéramos debatir acerca de cuál es la metodología que vamos a usar en definitiva. Porque hoy día, lo conversábamos ayer en la subcomisión, tenemos un encargo claro y tenemos un acuerdo firmado. Entonces yo soy de la idea, que creo que colabora con esto, a que nosotros pudiéramos avanzar lo más posible con el acuerdo que tenemos. Lo que en definitiva se acuerde entre los presidentes en reuniones posteriores, nos volverán a convocar y nos volveremos a juntar, digamos, y hacer las modificaciones que sea el caso. Pero hoy día trabajaría con algo cierto, que es el acuerdo que tenemos, y intentaría entregar un trabajo completamente. Si quieren, no lo firmamos, pero el trabajo está íntegro y completo con lo que señala el acuerdo vigente. Ahora, respecto del sistema electoral, como bien decía Isabel, hay dos problemas o dos fórmulas en las que podemos, y me refiero a la convención mixta, atacar la elección o definir la elección de los parlamentarios. Podemos hacer, siempre pensando en la lógica del plenario,
de parlamentarios. Parece que todos, a lo menos, coincidimos en que el cuerpo electoral es el Congreso Pleno. Ahora, ¿cómo se integran? ¿Cómo va a ser la política de alianzas en el Congreso? Debemos pensar también si vamos a dejar plena libertad. Hay otro mecanismo que sería mantener las actuales alianzas. El Congreso tiene modificaciones entre el minuto que se elige y el minuto que se va a producir esta elección. Los parlamentarios pueden tener eventualmente libertad. Me pongo en el caso que un parlamentario quiera votar por un parlamentario de otro partido. ¿Está en libertad de hacerlo? Yo creo que está en toda la libertad. Por lo tanto, al definir el N y al otorgar a nuestros parlamentarios el N+1, la política de alianzas va a quedar, digamos, completamente libre y habrán partidos que lograrán llenar las listas, otros partidos, en realidad ningún partido puede llenar las listas lisa y llanamente, salvo uno, creo. Pero podremos hacer una política de alianza y llevar esto a un Congreso Pleno con libertad absoluta de conformar las listas. Ahora, respecto de la misma convención mixta, en el caso de los ciudadanos, nosotros hicimos, o yo hice solo una corrección matemática en lo que, y nos da el mismo número, 172, lo cruzamos y por distintas razones nos da el mismo factor, digamos, que significa simplemente pasar al entero superior a aquellos que quedarían con 1.5 o 2.5, se suben y nos da el número de 100. No es un número antojadizo el 172, es el número que sale solamente de aplicar una corrección matemática. Eso por ahora, presidente. Gracias, David. Gabriel. Señor presidente, por su intermedio, yo haría una distinción. La política es dinámica. Si nos regimos única y exclusivamente, por ejemplo, con los resultados electorales que se hubiesen dado en la última elección parlamentaria, van a haber partidos que lisa y llanamente no existían en esa época y no podrían participar de la convención porque no se le podría asignar un determinado resultado. Hay movimientos al interior de los partidos políticos y al interior del Parlamento que implican que las fuerzas políticas se van uniendo, van fusionándose partidos, van separándose partidos, y me parece que nosotros pensar única y exclusivamente en el resultado matemático de la última elección parlamentaria traería grandes problemas para el momento de elegir, al momento de que el Congreso tenga que elegir a los miembros de esta convención mixta. Por tanto, a mí me parece que la utilización de la proporcionalidad en cuanto a cómo se organizan actualmente los parlamentarios da al menos una cierta estabilidad, ya sea grupos parlamentarios o a través de organización de que los propios parlamentarios se organicen en listas y que se utilice la cifra repartidora para la asignación de los miembros de la comisión. Asegura dos cosas. Primero, una efectiva proporcionalidad, ¿no es cierto?, en la representación de los miembros de la convención mixta. En segundo lugar, asegura de que exista construcción de programas o ideas comunes al interior del Parlamento que la ciudadanía perfectamente va a poder conocer al momento de la construcción de estas listas en la elección interna del Parlamento. Y en tercer lugar, va a reflejar específicamente el resultado de las fuerzas políticas que actualmente se encuentran en el año 2019-2020 y no de una elección, ¿no es cierto?, del año 2017. Gracias, Gabriel. Cristina. No me voy a referir aún por lo menos a cómo los parlamentarios vean o cómo puedan elegir a los 86 miembros, pero sí hay otras cosas que me preocupan de la conformación de la mixta, que algo conversábamos ayer en la subcomisión. Primero, yo no estoy de acuerdo en que mantengan los dos cargos. Yo sé que esto es un enredo, ¿ya? Pero ni siquiera competirían en igualdad de condiciones o no los estaríamos tratando en igualdad de condiciones con los parlamentarios que sí se tengan que presentar a la convención, que esos tienen que renunciar, ¿verdad? Después también se genera un conflicto o una mezcla entre estar legislando en política normal con lo que es política constituyente, y en esto hay mucha literatura al respecto de que no debiera, ojalá eso no se produjera, ¿verdad? También el hecho de tener organismos que hayamos nombrado convenciones con apellido distintas al Congreso nos da una idea de que queremos separar esas dos funciones.
No sería bueno tampoco, y esto es un desincentivo terrible para los parlamentarios, pero me da la impresión que no sería bueno que mantuvieran la dieta parlamentaria mientras que todo el resto de los constituyentes tenga una dieta distinta, ¿verdad? Claro, pero no creo que le paguemos 5 millones de pesos a los constituyentes, ¿ah? Escuchemos a Cristina. Estarían además, bueno, podríamos equiparar ciertas normas de fuero y cosas y ahí sí sería igual, pero me complica la idea de pensar que van a ir corriendo a votar la ley de presupuesto y después van a volver a ver qué tipo de Estado vamos a tener en el Chile de los próximos décadas. Gracias, Cristina. Pamela. Muchas gracias. Quiero referirme a un punto como más amplio en relación a lo que hemos estado discutiendo sobre cómo se tienen que conformar la Convención Constitucional, porque nosotros como oposición dejamos el número abierto fundamentalmente porque tenemos una principal preocupación por cumplir uno que creo que es de los mandatos que tenemos como comisión técnica, de buscar los mejores mecanismos, no solamente que hagan ejecutable el acuerdo político por una nueva Constitución y la paz, sino que también le den la más amplia legitimidad social. Y en ese punto es de público conocimiento que distintas agrupaciones de la sociedad civil están expresando un debate y también interpelando a los partidos políticos, que son nuestros mandantes, a que esta Convención Constitucional sea lo más representativa e inclusiva posible. En los últimos días, organizaciones como Comunidad Mujer, la Red de Politólogas y una carta abierta firmada por más de 1.300 personas que ha sido publicada en distintos medios de comunicación han solicitado que la convención sea paritaria. De hecho, yo he estado en varios congresos y seminarios. Ayer tuvimos otro seminario donde a veces parece un poco irrisorio hacer la solicitud de la convención paritaria cuando el 51,7% de la población, según el último censo, somos mujeres y solamente el 48,7% son hombres. Pero lamentablemente siempre es necesario hacer este punto. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque ya tuvimos una discusión que el punto 4 del acuerdo se refería a que la convención se iba a elegir por el sistema electoral de la Cámara de Diputados. Ese sistema electoral nosotros lo entendemos como un sistema proporcional moderado con cifra repartidora, eso lo entendemos, pero también nos parece muy importante poder debatir sobre cómo las cuotas pueden avanzar en mejorar la representación de las mujeres, porque la Convención Constituyente tiene un fin distinto al Congreso y por eso quiero hacer presente este punto. Hay varias fórmulas y mecanismos de cómo llegar a ese formato. De hecho, el Colegio de Abogados ha mostrado una experiencia muy exitosa que fue muy interesante además porque incluso muchas de las mujeres que promovieron la paridad en el Colegio de Abogados, algunas que eran más bien del centro izquierda o de una perspectiva más progresista, estuvieron disponibles en esa conversación a que no necesariamente las mujeres que integraron la directiva del Colegio de Abogados fueron mujeres de su sector político, sino que el fin era superior, en el fondo de establecer la paridad. Entonces quiero dejar eso presente porque siento que nosotros como comisión técnica tenemos el deber de recoger ese debate, esa discusión. Lo mismo con la incorporación de los pueblos originarios, donde también hay propuestas muy concretas de escaños reservados con un padrón indígena que ha sido conversado en distintas instancias nacionales e internacionales. Entonces, quiero poner estos temas sobre la mesa, también la incorporación de los independientes, porque nosotros tenemos que dar la mayor legitimidad institucional, pero también social a lo que va a ser el debate de la Convención Constituyente, ya sea 100% electa o mixta. Ese era el punto que quería señalar. Perfecto. Muchas gracias, Pamela. Antes de darle la palabra...
Sebastián, ¿das 15 segundos? Y quiero hacer, perdón, un solo aviso general. El nivel de ruido a veces comienza a subir demasiado, entonces les pediría respeto para el que está hablando. Este plenario queremos todos que sea efectivo, eficiente, entonces el respeto, digamos, es fundamental, así que tratemos de bajar los niveles de volumen y hablemos en nivel de susurro cuando sea algo realmente importante, pero escuchemos al comisionado que está hablando. David, por 15 segundos. Presidente, bueno, la verdad que con la moción que yo hice hace un minuto atrás no es que quiera eludir ningún debate. Si los presidentes nos dicen que ese debate se va a producir acá, no tengan ninguna duda que el debate lo vamos a hacer y vamos a llegar a buen término. Tampoco quiero obviar las notas que hemos recibido todos por distintas vías de las organizaciones, que decía Pamela y otras más, digamos. Así que no es que queramos, todos aquí podemos tener una decisión respecto de la cuota y tomada hace mucho rato. Por lo tanto, no es que quiera evadirlo Pamela, sino que sencillamente no es la instancia facultada para tomar un acuerdo de ese tipo. Gracias. Sebastián. Muchas gracias. Yo quiero detenerme y dialogar con lo que ha planteado Cristina respecto a la integración de los parlamentarios en la convención mixta. Y para eso quiero plantear 3 ideas. La primera es que yo creo que no debemos confundir las razones que vamos a esgrimir nosotros o que esgrimirán en el futuro distintas personas para apoyar una u otra opción con la regulación de esa opción, la convención mixta o la otra. En el fondo, porque nosotros podemos intentar dar algunos argumentos que al final son argumentos para apoyar la convención enteramente electa. Yo creo que lo que debemos hacer es tratar de ser lo más neutros posibles en regular ambas opciones de modo razonable, no obstante uno crea que la opción mixta, por ejemplo, no tiene sentido en alguno de sus planteamientos. Entonces, eso creo que es importante para poder construir 2 opciones que quizás no compitan en igualdad de condiciones, pero sí al menos se sustenten a sí mismas. Dicho eso, yo creo que el fundamento de la convención mixta nos debiera llevar a sostener que no debe haber incompatibilidad entre los parlamentarios que están en la convención y que siguen siendo parlamentarios, y que por lo mismo no debe haber inhabilidad posterior. Y quiero explicar eso. Respecto a la incompatibilidad quiere decir que el parlamentario debe cesar en su cargo si es que se va a la convención mixta. Pero a mí me parece que eso no es correcto, porque si es que la ciudadanía elige la convención mixta, es porque elige que ésta esté integrada en la mitad de sus miembros por parlamentarios en ejercicio. En consecuencia, acepta que sean y sigan siendo, creo yo tácitamente, parlamentarios en ejercicio. El fundamento de la convención mixta es que hay parlamentarios en ejercicio ahí. Por eso yo creo que no debemos establecer una incompatibilidad. Y los puntos que razonablemente hace Cristina respecto al conflicto de interés que tendría un parlamentario que está votando una norma constitucional y luego está votando el presupuesto, una ley específica, es de la esencia de una convención mixta que está integrada por parlamentarios. Entonces, por eso a mí me parece que lo razonable es mantener la compatibilidad entre ambos cargos, puesto que la ciudadanía ha elegido que sean, o habría elegido, o eventualmente optaría porque sean parlamentarios. También creo que el argumento de que pudiera haber una cierta competencia desleal entre aquel parlamentario que renuncia para ser candidato y aquel que permanece para llegar como tal, va a reducirse en el caso de que triunfe la convención mixta. ¿Por qué? Porque los parlamentarios muy probablemente no tendrían que renunciar para ser candidatos, sino que intentarían entrar por la vía legislativa, por la vía de ser parlamentario. Entonces, por eso yo siento que si es que la ciudadanía elige la convención mixta, lo hace porque quiere que la mitad sean parlamentarios y por lo mismo entonces, al ser parlamentarios, tienen todas las cualidades de tales. Y lo mismo aplica, y con esto termino, con la inhabilidad. El acuerdo señala que los miembros de la Convención Constitucional van a tener una inhabilidad de 1 año tras esta para presentarse a cargos de elección popular. Pero yo creo que esa inhabilidad, y es lo que venimos nosotros proponiendo en la propuesta, no aplica a los parlamentarios
elegidos en el cupo parlamentario si es que triunfa la opción de la convención mixta. ¿Y por qué? Por lo mismo que he estado diciendo. Es decir, esa inhabilidad aplicaría solo a aquellos convencionales que ingresan directamente por elección popular, la mitad en caso de que triunfe la convención mixta, y no así a la mitad que es parlamentario, puesto que, de nuevo, ahí aplican las reglas generales de inhabilidad de los parlamentarios y no esta regla específica creada específicamente para los electos de la convención. Creo que esa es una forma razonable de interpretar una opción que sabemos hoy día está sobre la mesa, que quizás no es una opción que en las encuestas tenga una popularidad masiva, ni mucho menos, pero sí creo que podemos construirla de modo leal en cuanto a que si son parlamentarios, siguen aplicándose las reglas de los parlamentarios. Y respecto a la dieta, yo entiendo, yo creo que en la dieta o la retribución o lo que quiera que vaya a ser, yo puedo entender que sean incompatibles y ahí podemos discutirlo, pero en estas dos cuestiones, incompatibilidad e inhabilidad, yo quisiera defender para esa opción que está sobre la mesa, que es la convención mixta, esta lógica que planteo. Gracias, Sebastián. Cristina. Solo para proponer una interpretación distinta de lo que estaría pensando la gente al votar por la comisión mixta, también podría estar pensando que los parlamentarios tienen más experiencia en legislar y esa es la razón, no para que sigan legislando en el Congreso. Alejandra. Dejemos a Alejandra, pidamos palabra. Perdón, Alejandra, ¿y puedo hacer un punto más, un segundo? Sí. Que también no podemos dejar de reflexionar una cuestión que hablábamos ayer con Cristina, que es el reemplazo. Es decir, si es que hay incompatibilidad, tiene que haber reemplazo. Y nosotros no vamos a modificar las reglas del reemplazo. Y las reglas del reemplazo ahora, de 82, o de 86, o del número que sea de parlamentarios, a mí me parece que agravan la incompatibilidad. Muchas gracias. Se acaban las precisiones. Alejandra tiene la palabra. Gracias, presidente. Llevamos una semana reunidos. Teóricamente íbamos a terminar nuestro trabajo el miércoles, ¿se acuerdan? Comprendo que el oficialismo, o como quiera llamarse, hay temas que en los que no quiere ahondar, pero voy a seguir la discusión que inició Pamela sobre la importancia de la paridad y quiero plantear aquí, puesto que, insisto, llevamos una semana discutiendo sobre distintas cuestiones y creo que ya es necesario que presentemos propuestas concretas sobre algo que tiene necesariamente, en mi opinión, y creo que en eso toda la oposición está de acuerdo, tiene que ir en este proyecto que eventualmente presentemos al Parlamento. La paridad que algunas de nosotras queremos, ¿verdad? Algunos también, ¿no? Es una medida de justicia que entiende que el poder político debe ser un espacio compartido igualitariamente entre hombres y mujeres. Aunque los procesos constituyentes y las normas que de ellos derivan no tienen la capacidad para transformar completamente las estructuras que producen la desigualdad de género, la evidencia muestra que sí pueden influir en su permanencia, consolidando injusticias y reproduciendo marcos simbólicos excluyentes. Existen profundas conexiones entre las injusticias distributivas, de estatus y de representación política que afectan a las mujeres. La subrepresentación política femenina es especialmente crítica porque lo político establece el campo en el que se discuten y se deciden las políticas de redistribución y de reconocimiento. Los mecanismos que determinan quiénes participan en la política condicionan por extensión qué sujetos deciden, qué se decide y a quiénes benefician esas decisiones. El contexto que rodea esta discusión no es uno cualquiera. Es uno cruzado por demandas sociales, que vemos todos los días en la calle, de cambios profundos para Chile. Cualquier infrarrepresentación de las mujeres constituiría una pérdida para este proceso constituyente y cuestionaría su legitimidad.
Ahora, ¿qué alternativas tenemos? Sistema electoral vigente. Con la aplicación de las cuotas electorales de género introducidas por la Ley 20.840, el porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados se elevó a un 22,6%, alcanzando un 23,5% en el Senado. El sistema de cuotas electorales chileno no garantiza que las mujeres incluidas en las listas tengan la real posibilidad de ocupar un escaño y, por tanto, tendríamos que conformarnos, en el mejor de los casos, con una convención constituyente de entre un 20 o un 25% de mujeres. Se ha mencionado otra posibilidad, cambios al sistema vigente. Una posibilidad que ha sido discutida y propuesta por algunos sectores es la de introducir cuotas al final, es decir, habría que aplicar algún sistema de corrección al resultado de las elecciones. Aunque esta idea desde el punto de vista teórico parece correcta, ¿no? Porque estaría apoyado al menos por el principio de igualdad por diferenciación y por las medidas de acción positiva, me parece muy difícil de defender ante la ciudadanía, que puede sentir que las elecciones finalmente han sido manipuladas. La propuesta presentada por Chile Vamos fue la de incorporar al sistema actual mandatos de posición, ¿no? La propuesta que apareció en la prensa era: las candidatas deberán figurar en los primeros puestos de las listas. Y se agrega: la literatura ha demostrado que esto beneficia a quienes están en los primeros puestos. Esto implica la alternancia o la paridad en la ubicación entre candidatos y candidatas en la composición de la lista de candidatas, lo que en el derecho comparado se llama zipper system. Ahora, lo cierto es que lo que la literatura muestra es que el encabezamiento del voto con mujeres solo sirve en el caso de listas cerradas y bloqueadas. Esto es, el elector vota por la lista del partido y no por la candidatura individual. Y eso, creo, no es lo que se plantea. En un sistema como el nuestro, con listas abiertas, el mandato de posición no tendrá mayor impacto. Por todo esto, ¿cuál es nuestra propuesta? Doble papeleta. El ejemplo de reacción de un eventual articulado es un sistema de absoluta paridad, de listas abiertas, doble papeleta para la opción de la Convención Constituyente, que es la que estoy casi segura que va a ser la que va a elegir la ciudadanía. ¿Cómo sería este articulado? Las listas de candidaturas para la Convención Constituyente, tanto de partidos políticos como de candidaturas independientes, deberán estar conformadas por una nómina de hombres y otra de mujeres que tengan igual número de candidatos. El número de candidatos por lista no podrá superar el número de escaños a elegir en la circunscripción. Los electores deberán votar por un candidato hombre y por una candidata mujer de las listas respectivas para que el voto sea válido. Esta regla se aplicará con independencia de la forma de nominación de las candidaturas. No podrán inscribirse las listas que no cumplan con los requisitos establecidos en el inciso precedente. Los escaños se atribuirán a las listas aplicando el sistema electoral de coeficiente de Hont en conformidad a lo dispuesto en las normas de la Ley 18.700. Para estos efectos, cada nómina se escrutará y se calculará aplicando la fórmula de manera separada e independiente. Resultarán electos aquellos candidatos de la nómina de hombres y aquellas candidatas de la nómina de mujeres que hayan obtenido las más altas votaciones dentro de cada lista, de acuerdo con el sistema electoral que rige las elecciones de diputados en la proporción correspondiente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Alejandra. Una sola pregunta metodológica. Cuando tú hablas de nuestra propuesta, ¿hablas de la propuesta, una potencial propuesta de la oposición de doble papeleta? Ya, perfecto. Isabel. Solo yo... Perdón, Isabel. Yo tengo solamente a la Isabel que ha abierta la palabra. Quizás solo basta conmigo.
No, a mí me encantaría entrar en los temas que planteó Pamela y Alejandra recién. Yo tengo posturas de las que he escrito públicamente y voy a compartir muchas de las cosas que ustedes han señalado, pero lo que yo entiendo que estamos convocados hasta el momento y ojalá nuestros respectivos mandantes se apuraran, porque como dice Alejandra, llevamos una semana aquí, es en tomar los acuerdos para luego nosotros discutir las posturas y las propuestas que acaba de mencionar Alejandra y que me parecen interesantes, pero que tenemos que discutir. Pero yo creo que hasta el momento, mientras, como estamos bajo una modalidad de mandato, al menos yo, si bien comparto muchas de las cosas, no puedo entrar en esa discusión porque no sé qué es lo que se ha acordado. Si no tuviéramos esa modalidad de mandato, yo creo que habíamos entrado en esta discusión el viernes pasado y quizás hasta habríamos avanzado más rápido. Pero entonces quiero plantear una propuesta de lo que sí podemos discutir hasta el momento, y es en la Convención Mixta Constitucional, que es donde creo que tenemos que llegar a acuerdos obviamente del número a proponer. Si es que hay acuerdo nosotros pusimos 172 porque explicaba que lo pensamos más bien en cómo mantener una proporcionalidad en la elección, en el sufragio universal, porque si no nos quedan muchos distritos uninominales o quedan distritos en que es 1,5, 2,3 la magnitud y obviamente no funciona, ¿no es cierto? Pero en la parte de los parlamentarios que van ahí, que serían electos, ustedes tienen una propuesta, nosotros pusimos otra, y hay otras opciones que me gustaría plantearlas a ver qué piensan, que una sería hacer Congreso Pleno, un voto para cada miembro del Congreso Pleno, y hacer listas abiertas o listas cerradas. Hacer una elección con listas al interior del Parlamento me parece que es un poco más fácil o sea, no es tan distinto a lo que está, pero solamente porque y usar el sistema DONT, pero no sé, lo quiero plantear porque creo que en esa parte estamos un poquito todavía muy abiertos en la discusión y cualquiera sea la subcomisión que la redacte, necesitamos un poco más de claridad entre nosotros de un potencial sistema electoral al interior de la parte parlamentaria. Eso. Lo hará sin lugar a dudas la subconvención de convenciones, que tendrá mucho trabajo. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo. Emilio. Presidente, gracias. Yo, quiero partir diciendo que coincido con algo que se ha dicho aquí. Yo creo que es bueno reforzarlo, al menos de nuestra parte. Efectivamente, tenemos que mirar los dos mecanismos o potencialidades de órganos constituyentes con la misma racionalidad y buen ánimo con el que estamos mirando probablemente el que a nosotros al menos más nos gusta, que es el de la elección de delegados constituyentes totales, ¿no? Porque finalmente esto lo vamos a plasmar en el texto constitucional y, por supuesto, en la reforma, en el texto que estamos trabajando, y creo que eso es bien importante tenerlo en consideración, independientemente que a mí encuentre más seductora una opción que la otra, digamos, pero creo que hay que mirarlo con seriedad. Le he estado dando vuelta a esto. Yo no tengo cuesta encontrar una conclusión, pero efectivamente los parlamentarios desarrollan una función legislativa. En muchos, en la experiencia, también han actuado de constituyentes, ¿no? Y por lo tanto, también veo que hay una cuestión práctica. ¿Cómo reemplazamos a los parlamentarios que se integren a la comisión mixta? Los reemplazamos, hoy día no, la Constitución establece que son los partidos políticos los que lo reemplazan. Complejo, ¿no? Porque la legitimidad del Congreso, estamos hablando que en un caso serían más de 80 y en otro caso serían, dependiendo de cuánto sea el número de convencionales constituyentes que integren esta convención mixta, pero estamos hablando que sería una merma importante, ¿no?, para el Congreso pleno, ¿no? Entonces yo me inclino a que debieran mantener las funciones legislativas, pero
me pasa una cosa con la... o sea, creo que queda... o sea, hay que buscar algún mecanismo que compense la conformación de la convención mixta en relación a quiénes son los delegados convencionales electos. Desde luego un tema es la dieta o la retribución que van a recibir, digamos, ¿no? Yo siempre he sido de los que he creído que los delegados constituyentes tienen que recibir algún tipo de dieta o retribución. Me parecería, sé que esto no es pacífico entre nosotros tampoco, pero me parecería realmente un tema que no recibieran ningún tipo de retribución, digamos, ¿no? Para una función además tan importante que están haciendo, y además eso generaría otros problemas. ¿Quiénes serían candidatos a delegados constituyentes? ¿No? ¿Quiénes potencialmente podrían serlo? Entonces me inclino, reitero, esto va a ser materia de la subcomisión, creo precisarlo, pero me inclino en que los parlamentarios que integran la convención mixta tienen que seguir desarrollando funciones legislativas. ¿Ah? Y tendremos que establecer algún mecanismo de atenuación o que pueda equiparar qué va a pasar con los delegados constituyentes que fueron electos directamente. Hay que buscar ahí algo, ¿no? Que permita el buen desempeño del órgano constituyente mixto. Gracias, presidente. Gracias, Emilio. Sebastián Elwin. ¿Se aceptan palabras? Gracias. Oye, en aras del principio que señalaba Sebastián de intentar diseñar el mejor órgano, creo que igual la convención mixta tiene que entenderse también sabiendo que existe la convención constitucional como opciones, ¿no? Obviamente. Entonces, primero, sobre el número, a mí me gusta que ustedes lo hayan calculado. Y si la matemática cumple su función, me deja como tranquilo. Y por tanto me parece un buen número si lo que ustedes dicen es así. Ahora, respecto a las incompatibilidades de las que se ha hablado, yo estoy a favor de que el parlamentario se mantenga en su función, no tanto por una posición de principio, ni tampoco puramente pragmática. Yo estoy de acuerdo más con Cristina en las cuestiones de fondo, pero creo que una persona que tenga por convicción que un parlamentario, para contribuir en la convención, tenga que renunciar a su cargo, debería votar por la convención constitucional. Porque en la convención constitucional no está impedido a los parlamentarios de postular, están impedidos de ser al mismo tiempo parlamentarios. Entonces, yo creo que alguien que tiene esa visión debería votar por allá. Quizás si solamente existiera la convención mixta, yo quizás estaría más por la idea de que fuese incompatible. Pero me parece que el ciudadano va a tener una opción. Entonces, mira, creo que igual es importante que le den, creo, una vuelta a que eso sea viable funcionalmente, ¿ya? Un parlamentario, aquí se suele creer que los parlamentarios no trabajan, pero los parlamentarios trabajan harto. Ahora, la calidad y otras cosas podemos discutirla, pero no es simplemente para un parlamentario llegar y liberar la mitad de la semana. Yo creo que eso tiene que tener algún sustento. Creo que deberían explorar, y les digo más bien a ustedes porque tienen más interés, pero por supuesto que también es materia nuestra, por ejemplo, liberar a esos diputados del trabajo en comisión, por ejemplo, lo que implicaría bajarle los quórum a las comisiones, eso sí. Sería algo bien especial, un funcionamiento bien raro durante un año, pero no me imagino de otra manera, porque del plenario no lo puedes liberar, creo. Pero quizás de la comisión sí, que son instancias, pero creo que tampoco le puedes bajar el quórum al plenario porque es medio impresentable estar votando con tan poca gente. Es menos presentable que las comisiones. Eso, entonces, sobre ese tema. Entonces yo propondría, bueno, que sean compatibles, creo que tiene que darse una solución, me parece bien el número. Un tema que tocaba Emilio y que no está en nuestra propuesta, pero se me ocurrió después. Hay que asignarles una dieta a los delegados y efectivamente yo creo que no hay otra forma de solucionar el asunto en el caso de la convención mixta que aceptar que va a haber una diferencia de dieta entre el delegado elegido y el diputado que está presente, que quizás se podría justificar por el hecho de que el diputado cumple una doble función,
Me parece que no es lo más limpio, pero que tampoco le podemos asignar al delegado constitucional, delegado como sea, la dieta del parlamentario. Creo que es excesivo. No obstante, donde sí yo creo que hay un tema son en las asignaciones. Un delegado constitucional no creo que tenga las mismas responsabilidades que atribuyen las asignaciones de un diputado. Un delegado no va a tener, no creo que tenga necesidad de tener sede, por ejemplo. Y a su vez también quizá otros, pero sí algo tiene que tener para cumplir su función. Es bueno que pueda viajar, es bueno que pueda reunirse con la ciudadanía, es bueno que tenga facilidades para hacer eso. Y eso no creo que tiene que ser su sueldo, tiene que ser una asignación. Y además yo pensaría que al menos tiene que poder contratar a un abogado. Y tiene que poder contratarlo él, además de los que tenga la corporación. Tiene que ser un abogado de confianza del delegado. O abogada. Bueno, puede ser otra materia, sí. Pero es que yo estoy intentando garantizar que podamos absorber el desempleo del mundo. Estoy aquí, abogados que me están escuchando. No, en fin, entonces, eso es un punto en lo que yo creo que parte de lo que decía Emilio de cómo equiparar la situación, ahí sí también hay un tema que se juega bien relevante, pero que ocurre también en caso de que sea solo la Convención Constitucional, sin diputado. En el otro caso es más evidente, el diputado tiene todo el equipo que tiene en la Cámara, que es mucho más que solamente un abogado. Y por último, a ver, sobre el sistema de elección, en el mismo espíritu de que se señalaba como qué tiene en la conciencia la persona que vota por la convención mixta, yo creo que no hay que concebir al diputado como una especie de ciudadano de la República, Congreso de la República, que vota en una lista elige a otros diputados, etc. No, el diputado es una corporación que tiene lógicas propias, ¿ya? Y esa lógica está más en general atribuida a los partidos que al diputado considerado individualmente. ¿Ya? O sea, es una lógica que está siempre intenta facilitar alianzas, agrupaciones de parlamentarios. Entonces, yo no sería partidario de que, como ocurre para la elección, por ejemplo, de la mesa del Senado y de la Cámara de Diputados, que cada diputado va y vota por quien quiere y el voto es secreto. Yo no creo que es la lógica propia de la Cámara de Diputados. Lo que yo le propuse al resto de la oposición y que estaba en el documento es un sistema que es bastante similar a la manera en que los parlamentarios se distribuyen las comisiones, ¿ya? Y por eso también me parece un buen sistema porque es conocido para los parlamentarios. No va a ser algo sacado del sombrero. Tiene algunas correcciones porque la asignación de las comisiones tiene una regla de cierre que dice que la mayoría se queda con todos los cupos impares, ¿ya? Y por eso siempre el que conforma mayoría en la Cámara tiene todas las comisiones, la mayoría. Entonces, lo que dice básicamente es que tú tienes que conformar grupos o alianzas. Y cada escaño, la cantidad en el fondo de cupos que hay en las comisiones, en este caso sería el total, ¿cuántos serían en los delegados de los diputados? 86. O sea, 86 dividido, bueno, o el Congreso Pleno dividido 86, te da un cociente. Cada conjunto de parlamentarios se agrupa y por cada vez que cumple ese número de cociente, elige un delegado, el grupo, que es la misma manera en que se hacen las comisiones. ¿Te puedo interrumpir un segundo? ¿Qué es un grupo de parlamentarios? En el caso de las comisiones, es simplemente un listado que tú le entregas a la Secretaría. En este caso yo creo que también. Entonces, lo natural es que tú formes grupos, alianzas amplias. Entonces, quizás, quién sabe, toda la oposición entrega una lista donde están todos los parlamentarios de la oposición. Y con todos los parlamentarios de la oposición, yo tengo derecho a elegir 50 delegados. Y entrego el nombre de los 50 delegados. Y así y de esa manera se elige. Yo creo que es mejor entregárselo a una negociación, eso es lo que involucra una negociación de partidos. Los partidos son los únicos que finalmente pueden negociar una cuestión como esa. Y por eso las comisiones se terminan integrando, si no sería una anarquía la integración de las comisiones.
Y yo le agregué 2 normas de clausura que son distintas a las que existen actualmente, que es que en el caso de que ningún grupo alcance a elegir los últimos delegados, o sea, que a 1 o 2 delegados que no se pueden elegir por este sistema, entonces el grupo que concentre mayor parlamentario lo elige primero y después el grupo que concentre la mayor cantidad de senadores elige los cupos que resulten por debajo del que quede un resto que no alcanza a cumplir el cociente. Puede parecer un sistema complicado, pero yo le digo, es un sistema que va a ser sería menos estresante para la Cámara que una elección con lista, que es secreto, que tiene una serie de elementos que son bien ajenos al funcionamiento del Congreso. Eso. Gracias, Sebastián. Nos quedarían 12 minutos de acuerdo a lo acordado al comienzo en este bloque de las 11:30. Tengo las siguientes palabras: Cristina, Pamela, Sebastián Soto, David y Ernesto. Ojalá sean intervenciones breves para que podamos luego ir a la distribución de las subcomisiones. Muy breve, señor presidente. Bien, voy a dejar de lado el tema de la incompatibilidad por el momento, ¿ya? Y me voy a concentrar en tratar de garantizar ciertas cosas en caso de que lleguemos a la conclusión que van a ser compatibles, ¿ya? Creo que tenemos que tener una discusión muy pronto sobre la dieta, ¿ya? Porque le estamos dando vueltas, ¿verdad? Y no nos atrevemos a decir una cifra. Creo que durante el descanso pensemos en el sueldo y lo sinceremos, porque si no nunca vamos a llegar a entrar a ese punto. Otro tema que me preocupa, que no tiene que ver tanto con la incompatibilidad, es el tema de la paridad, porque independiente que no estemos en ese tema ahora, si es que el Congreso nombra la mitad y sabemos que en el Congreso no hay casi mujeres, tendríamos como máximo 1/4 de mujeres en la Asamblea Constituyente, entonces, en la Convención, entonces no tiene mucha solución excepto forzar que las mujeres que están en el Congreso participen en la Convención, ¿verdad? Otro tema que me preocupa es la parte del nombramiento, es que hay muchos desincentivos para que el parlamentario quiera ser, ¿verdad? A no ser que se quiera ver en los libros de historia como constituyente. Pero me gustaría una fórmula que garantice cierta proporcionalidad ideológica, ¿verdad?, en la designación, ¿ya? Términos que represente, o sea, si bien es raro esto de las cosas de lista, ¿verdad? Porque podría pasar que solo un sector quiera presentar, ¿verdad?, candidato y todo el otro sector no quiera, ¿ya? Entonces también me gustaría que haya incentivo porque la ciudadanía merece que esté el espectro político que está electo en el Congreso como parlamentario en una forma proporcional, ¿ya? Entonces tratemos de garantizar eso, ¿ya? Bueno, creo que eran esos mis 3 puntos: dieta, mujeres y proporcionalidad, ¿ya? Gracias, Cristina. Pamela. Solamente quería como agregar algunos criterios al análisis que estamos haciendo sobre compatibilidad y reemplazo, porque hay muchos estudios comparados, distintas fórmulas, pero yo creo que hay que tener como cierto contexto, porque estamos pensando que la Convención va a funcionar el próximo año, también en un contexto donde el proceso constituyente es uno de los temas importantes de la agenda, pero también hay otra agenda, que es la agenda de pacto social, de otros proyectos de ley que probablemente se van a ir analizando. Y cuando se piensa la idea de la convención mixta, esa siempre tiene como un efecto muy positivo, que es la vinculación de la sociedad civil con los actores políticos en un proceso constituyente. Ya toda la literatura que señala como positiva es esa conexión. Entonces, la pregunta es cómo equilibrar que los parlamentarios ya puedan participar de la convención mixta en un periodo breve, que son 9 o 12 meses, y que al mismo tiempo el Congreso
siga funcionando con la demanda que tiene el Congreso, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos si la convención mixta propone una dedicación con bastante tiempo al debate constituyente y al mismo tiempo el Congreso tiene una agenda, yo sé que es difícil todo el tema del reemplazo y probablemente no tengo una opinión 100% cerrada acá, pero la representación de los parlamentarios en el Congreso, que se presentan en listas de partidos, tiende a ser partidaria. Y por eso cada vez que hemos discutido el reemplazo parlamentario es a través de los partidos, ¿no es cierto? Entonces creo que hay que sopesar bien cómo hacemos que, si los parlamentarios están participando en la convención mixta, el Congreso tenga una participación que refleje la representación que se dio en la elección y que sea eficiente en el proceso legislativo, ¿ya? Creo que ese es mi punto, que me gustaría como que lo consideremos al tomar la decisión, porque hay cosas que son, yo sé que hay cosas que son impopulares, lo tenemos muy claro cuando discutimos la ley de financiamiento público de los partidos políticos. Esto fue un tema que estuvo muy sobre la mesa. Siempre dijimos que era muy complejo dar financiamiento público a los partidos porque los partidos políticos tenían un nivel de legitimidad baja, pero también teníamos muy claro que sacar el financiamiento privado era más importante para la democracia a largo plazo. Entonces, como nosotros somos una comisión técnica que tenemos que evaluar esos distintos escenarios, me parece que es un punto que tenemos que darle una vuelta como con harta conciencia. Gracias, Pamela. Sebastián Soto. Muy breve, pues es la segunda vez. Respecto y tomando las últimas 3 palabras, lo que dice Pamela del reflejo, en el caso de la integración de los parlamentarios en la convención, yo no lo voy a tocar ahora porque creo que depende también de una serie de factores. En fin, no me quiero detener ahí. Sí me quiero detener en lo que ha señalado Sebastián, Cristina y tú misma, Pamela, sobre la eficiencia legislativa. Yo creo que evidentemente tenemos que velar porque una convención mixta no desarme al Congreso, pero yo creo que hay reglas hoy día que lo permiten. Por ejemplo, el quórum de sesión de las comisiones en la Cámara de Diputados es de tan solo 4, en el Senado es de 3. Espérate un segundo. Después está la regla de los pareos, que es una vieja convención que la conocemos. Si la pregunta es las votaciones en la sala de las normas de quórum, ¿cierto? Y claro, yo creo que nosotros ya entrar a ese detalle creo que nos supera, porque además tampoco vamos a saber exactamente cómo poder abordarlo ex ante. A mí me parece que en eso tenemos que ser bastante prácticos en que si es que esa opción llega a imponerse, cuestión ya primer condicional, el Congreso sabrá adoptar las medidas para acumular sus votaciones de quórum en un momento, en fin. O sea, por lo tanto, yo no vería que ahí haya necesariamente que tengamos nosotros necesariamente que tomar una decisión. Y respecto a las asignaciones, respecto al funcionamiento ya un poco más reglamentario del Congreso, yo pienso que también eso no debiéramos traerlo a la Constitución. Debiéramos intentar, si es que algo, dar una señal aquí para que se resolviera en otro cuerpo que sea el reglamento de las cámaras, pero no, o incluso, no estoy seguro, el reglamento de la propia convención respecto a la regulación de los convencionales que son parlamentarios. Pero pienso que en la medida que hagamos una regla general, podemos salvar la situación. Y nosotros en nuestro texto proponemos una regla general que dice así: los diputados y senadores que integren esta convención quedarán eximidos de su obligación de asistir a las sesiones de sala y comisión durante el periodo que ésta se mantenga en funcionamiento. Es decir, una regla bastante suave, bastante liviana, que deja en todo caso luego a la decisión de las cámaras la propia reglamentación. Y una cosa última, que no hemos discutido el reemplazo de los convencionales. Yo creo que nosotros, ahí nosotros no tenemos normas, entiendo que ustedes tampoco tienen normas, y creo que es un tema importante. Gracias, Sebastián. Tengo las siguientes palabras finales. David, Ernesto, Arturo, en ese orden, y luego quiero hacerles un anuncio administrativo y una propuesta del trabajo de las subcomisiones. David.
Gracias, presidente. Lo más breve porque ya entramos en las repeticiones. Bueno, primero yo creo que se va formando un ambiente, entiendo yo, entre oposición y Partido de Chile Vamos, en la compatibilidad de la función parlamentaria y la de convencional. Creo que no tenemos una salida, digamos. Podemos ir tomando algunas definiciones. Ahora, respecto de establecer normas teóricas, se chocan con una práctica brutal y yo creo que lo primero, digamos, difícil va a ser conseguir el número de candidatos, estoy hablando en general, candidatas y candidatos parlamentarios. La primera dificultad. La segunda dificultad, que ya la mencionaba Cristina, es cumplir con la cuota existente hoy. Digamos, por lo tanto, el principio debería ser la mayor flexibilidad posible, de tal manera que la regla fuera cumplible y no establecer reglas hoy día que va a ser imposible de verificar. Si se llegara, digamos, a optar por la opción vencedora, fuera la de la comisión mixta, que algunos ponen más en duda que otros. Respecto del sistema electoral, yo creo que hay una de las cosas que venían definidas en el acuerdo y fue el sistema de elección de diputados. Yo creo que innovar en eso y traer a colación, si bien mantiene la proporcionalidad, ambos son proporcionales con el sistema que mencionaban a ustedes hace un rato. Yo creo que el que mejor protege el mantenimiento de esa proporcionalidad es el sistema proporcional corregido donde digamos, pero además con libertad, con la posibilidad, como decía yo hace un minuto atrás, de lista abierta, etcétera, etcétera. Respecto de la dieta, yo creo que podemos también establecer algunos incentivos, porque no es por ser mal pensado, digamos, pero en todos los cursos, ¿verdad?, de cualquier tipo de grupo humano, hay unos que trabajan más que otros. Y va a ocurrir en la convención también que algunos van a asumir esto con mayor, por su expertise, por su formación, van a sentirse más cómodos, o por los temas, ¿verdad? Se va a dividir seguramente en sus comisiones, unos se van a sentir más cómodos en unos temas que otros, se van a sentir más habilitados para participar, y por lo tanto nosotros podríamos establecer algunos incentivos, como por ejemplo el tema de dieta por asistencia, por sesiones. Lo dejo sobre la mesa. No hemos entrado acá a un tema, porque estamos hablando de la dicotomía o la diferencia que se marca entre candidatos entre convencionales parlamentarios y no parlamentarios. Y todavía no hemos entrado a analizar lo que es la campaña de los convencionales ciudadanos, por llamarle de alguna manera. Los parlamentarios también son ciudadanos. Respecto al sistema de reemplazo que establece la Constitución, yo quisiera dejar anotado desde ya que me parecería impresentable que la mitad del Congreso tuviera parlamentarios reemplazados por los partidos políticos, no solamente porque son los partidos, el sistema está diseñado por algo de esa forma, sino que porque establecería una suerte de candidatos de dos categorías, digamos, los electos popularmente y los reemplazados. Podría ser. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, David. Ernesto. Algunos temas. Comparto con David que la mirada de fondo es que si es que la convención mixta contempla parlamentarios, hay que facilitar las condiciones para que eso pueda pasar. Yo creo que el funcionamiento del Congreso puede resolver adecuadamente, no digo fácilmente, adecuadamente la transición de un año teniéndolos en el rol de miembros de la convención y también en el Congreso. Dos elementos para eso. El primero, este no sería un año normal en la historia, o sea, sería totalmente excepcional y por lo tanto esa excepcionalidad también va a afectar el proceso de formación de las leyes. Y por lo tanto creo que hay que tener un margen de flexibilidad para eso. Y en segundo lugar, Sebastián Soto lo explicó de manera conceptual, yo lo quiero decir de manera más práctica. O sea, el Congreso perfectamente puede ordenarse para que el día martes, o lunes o domingo, me da lo mismo, se acuerde que solo ese día se van a ver los proyectos con quórum. O sea, hay formas súper prácticas de resolver esos temas si es que eso fuera. De hecho, la práctica parlamentaria, no así la norma, lo que hace que en muchos casos de las comisiones hay temas que se acuerdan y se ratifican en una votación siguiente cuando puedan estar los parlamentarios. Hay la reciprocidad, el buen trato, la dinámica cooperativa que surge desde los pareos y otras, permiten adecuadamente encontrar un camino para que se pueda mantener el proceso de deliberación parlamentario sin afectar significativamente su eficacia en un año que va a ser excepcional. Creo que ese camino es mejor que el proceso de reemplazo.
Si hubiera un reemplazo, yo me quedaría con el que existe en la norma actual, porque creo que abrir la discusión sobre mecanismos alternativos de reemplazo nos puede dar un camino súper largo, ¿eh? Entonces, utilizaría las bases que existen hoy día y como no la considero tan deseable, prefiero el camino de hacer compatible. En segundo lugar, Sebastián Soto plantea la posibilidad de que no todos los temas se resuelvan ahora y queden para adelante. Yo creo que hay que pensar un poco sobre eso. O sea, creo que para la propia convención deliberar sobre su retribución puede ser algo difícil. ¿Ya? Puede ser algo difícil. No digo que en todos los temas, y creo que si uno pudiera avanzar en eso ahora, puede ayudar. O sea, creo que nosotros... Solo tomé el ejemplo de la retribución, pero creo que va a ser algo... Nosotros... ¿Qué creo que tenemos que tener en mente? Tenemos que tener en mente cómo le generamos a la convención, cualquiera que ella sea, las condiciones que faciliten la cooperación y los acuerdos. Si dejamos muchos temas de dificultad para ese momento, puede significar una demora más en el proceso de acordar reglamento y otros temas que yo sugiero al menos avanzarlo acá. Y creo que el rango de los temas de retribución puede ir desde que... algo que puede ser una discusión polémica acá, pero que algunos que pueda ser ad honorem para todos o para algunos hasta que tengan una retribución. Y creo que tenemos que entrar de lleno a ese debate. Metodológicamente, presidente, y termino, creo que es más fácil, en mi opinión, con la información que tenemos ahora, porque todavía los partidos están conversando, despejar la situación de elección o designación de parlamentarios y su estatuto, que avanzar mucho más en los otros temas asociados a cómo se eligen. Y mi último punto es que el mecanismo, Sebastián, que tú planteabas sobre asignación de las convenciones de los miembros de comisión, que es como una especie de DONT corregido, tiene una característica en el Parlamento, que es para asignar cupo en N muy chico, ¿ya? Que son en 13 en el caso de la Cámara o en 5 en el Senado. En unidades más grandes, el DONT en lista abierta puede tener características de funcionar mejor, porque lo que busca resolver en las cámaras son los impares en el margen, ¿ya? Entonces, yo en eso tiendo a pensar que la simpleza debiera ser un camino que tomáramos. Yo, en su momento planteamos la idea de atribuir proporcionalmente a las coaliciones y pactos o partidos la proporción que tienen en el Congreso Pleno a sus miembros de la Convención, y a falta de eso yo creo que, y entiendo a David ha explorado otra idea, el esquema de listas abiertas con DONT creo que es lo que mayor simpleza otorga y es consistente con lo que se utiliza en la elección de diputados y que podríamos aplicarlo en este caso también. Gracias, Ernesto. Arturo. Gracias, presidente. Sin previa concertación, Ernesto se ha anticipado a varios de los temas que yo quería plantear, así que como estamos aproximadamente en la hora, solamente tomo dos. Uno que es el tema de la compatibilidad o incompatibilidad entre los convencionales congresistas y su función de congresista. Y el segundo, la aplicación práctica de esto, ¿no? Cómo disminuir o mitigar el efecto legislativo que puede tener el tener a un ciudadano ejerciendo dos cargos de esta importancia. Me inclino definitivamente por la compatibilidad en el evento, obviamente, que se imponga la opción de una convención mixta. Porque creo, aquí tenemos que hacer algún ejercicio de anticipación de lo que está pensando ese votante. Creo efectivamente que si esa es la opción del votante, está pensando en esta tesis que hemos planteado de que existe alguna sincronización entre institucionalidad y representación instantánea en un órgano constituyente. Si el elector va a priorizar mayoritariamente la representación instantánea y nueva, entonces va a votar por una convención únicamente integrada por convencionales elegidos. Si opta por mixta, entonces lo que está haciendo es una señal de aprovechar la experiencia, aprovechar a quien se encuentra en el cargo. Creo que, y eso significa deducir que no quiere ese elector, no lo sabemos, pero tenemos que hacer alguna anticipación, que no quiere ese elector hacer alguna exclusión de ese convencional desde sus funciones del Congreso. Por lo tanto, yo no establecería una incompatibilidad y la forma que tiene la ciudadanía para resolver esto es optar por la otra opción. Si opta por esta, creo yo que eso es lo que quiere. Ahora, ¿cómo resolver el problema único e irrepetible probablemente de tener convencionales además desempeñando la función de
de congresistas. Yo creo que bastaría, junto con las prácticas que Ernesto recuerda, pero bastaría quizá una habilitación a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, 8.918, para que haga algún grado de ajuste. Quizá la Ley Orgánica Constitucional del Congreso establecerá mecanismos de compatibilidad en el desempeño de la función por el plazo que la Convención Constitucional desempeñe sus funciones. Alguna habilitación genérica que el Congreso de ese momento sea el que tenga en sus manos resolver el problema, porque si lo dejamos completamente libre, nos va a perseguir esta pregunta práctica sobre cómo se compatibiliza. Y si lo prevemos con mucho detalle, estamos entrando quizá a temas que exceden una reforma constitucional de este tipo. Pero obviamente esto es opinable, es opinable. Yo ofrezco una fórmula adicional que es la habilitación a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso para que velará y adoptará o ajustará los mecanismos para que mientras se instale y cumpla su función la Convención Constitucional mixta, adopte los acuerdos o facilite los mecanismos de votación de forma de que se cumpla adecuadamente la función legislativa. Algo así se me ocurre para despejar el punto. Gracias, Arturo. Gastón. Gracias, José Francisco. Me he mantenido en silencio oyendo las exposiciones y yo tengo la sensación de que hay un relativo acuerdo bastante extendido sobre la Convención Constitucional Mixta. Y yo lo encabezaría con una frase que aquí se ha dicho, y es que debemos intentar de que las dos convenciones, la mixta y la otra, mantengan un nivel de seriedad equivalente, digamos, ¿no? A pesar de que son de naturalezas distintas, digamos, ¿no? Una parece que es mitad asamblea o convención directa y mitad reforma constitucional, digamos, y la otra enteramente electa, digamos, ¿no? Haciendo ese esfuerzo, debemos emparejarla lo más posible. Pareciera que hubiera un acuerdo bastante extendido sobre el número, ¿no? 172 pareciera ser una cifra más o menos mágica, digamos, ¿no? En que estamos todos más o menos coincidentes, digamos, ¿no? Eso nos obliga a pensar en 86 cupos para ser elegidos directamente, y aquí probablemente todos estamos pensando en que la modalidad correcta es la que ya estamos discutiendo, que hemos comenzado a conversar en la convención elegida, digamos, libremente, digamos, ¿no? Y allí entonces hacer aplicable casi todas las reglas que allí se aplicaron, a hacerlas aplicables aquí. Los expertos nos dicen que la suma de 86 elegibles resulta sensata y se dan distritos, se distribuyen bien en los distritos, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Ahora, sobre los problemas que genera la compatibilidad o no sobre los problemas que yo he advertido, digamos, ¿no? Procedimiento de selección de los parlamentarios, dieta, asignaciones, incompatibilidad, reemplazo, quórum de funcionamiento mientras está en pleno ejercicio la convención. Diría yo que son como las cosas más latentes que advierto, digamos, ¿no? En materia de dieta, yo comparto lo que dijo, no sé si no sé quién lo dijo en realidad, pero que hay que sincerarlo, digamos, ¿no? Hay que sincerar dietas y asignaciones realmente, digamos, ¿no? La Cristina, ¿no? Me parece que pensar seriamente en las asignaciones es real, digamos, ¿no? Efectivamente, los que estén allí estarían en una posición claramente desmejorada si los parlamentarios conservan sus asignaciones y los restantes integrantes no, digamos, ¿no? Eso sería una situación brutalmente injusta, digamos, ¿no? Es cierto que también los parlamentarios van a tener que cumplir su tarea como parlamentarios al mismo tiempo, digamos, porque advierto que hay una cierta tendencia bastante unánime hacia la compatibilidad de ambos cargos por todas las razones que aquí se han dado, que no vale la pena repetir. Pero a mí me hace sentido discutir seriamente la dieta, dos, discutir seriamente la asignación, digamos, ¿no? Aunque sea esto, naturalmente, poco popular, digamos, ¿no? Pero creo que nuestra función no es hacer discursos para
las cámaras, digamos, sino que intentar que esto funcione correctamente, digamos, ¿no? De manera que yo diría que hay que, cuando digo discutirlo, digo que debemos pensar seriamente en cuál va a ser la manera de retribuir, como dijo Emilio, con finura, digamos, ¿no?, en la labor de los parlamentarios. Y cuando digo las asignaciones, yo me tiendo a pensar de que la asignación tiene que ser equivalente al menos de algún asesor, digamos, por lo mínimo, digamos, para trabajar en todo esto, digamos, ¿no? Nos interesa que los que estén allí trabajen con certeza y seriedad, digamos, y por consiguiente hay que dotarlos de los instrumentos necesarios para que eso se produzca, digamos. Sobre el reemplazo, yo creo que Ernesto nos ha dado en el clavo, digamos, ¿no? Esa es mi opinión, digamos. Tratemos de innovar lo menos posible, digamos, ¿no? Hay fórmulas previstas para el reemplazo, digamos, tratemos de ser en eso prudentes, digamos, ¿no? Y sobre los quórum y asignaciones, evidentemente la regla que hemos propuesto nosotros, que es liberarlos de la obligación de asistencia y los quórum respectivos, yo creo que eso es completamente sensato y prudente de colocar, digamos, ¿no? ¿Dónde residen nuestros desacuerdos, digamos, ¿no? Yo diría que básicamente en el procedimiento de selección, digamos, de los parlamentarios, digamos, ¿no?, que irían a esa convención, digamos, ¿no? Y hay, hasta donde veo, 2 o 3 tendencias, digamos, ¿no? Una, las listas abiertas y con un dajón, y la fórmula proporcional a la representación que tengan los partidos en el Congreso Pleno. A mí me parece más prudente la segunda, digamos, ¿no? Y es la que me hace más sentido, porque reproduce las condiciones de una elección democrática y también porque le da a los partidos el mismo rol o un rol importante en consignar, registrar, impulsar el trabajo en la Asamblea, cosa que me parece prudente. Los partidos uniforman, dan coherencia, permiten estructurar opiniones con seriedad, más allá de la cháchara que habitualmente se dice respecto de que la falta de legitimidad de los partidos o no. No olvidemos que el momento en el que vivimos y el aporte de los partidos ha sido sustancial en estas últimas semanas, digamos, al reunirse y al acordar un debate constitucional como este. Es un ejemplo directo de la seriedad con que nuestros parlamentarios piensan estos asuntos, y lo digo con absoluta seriedad, digamos, ¿no? Han demostrado tener extraordinaria prudencia, criterio y seriedad para enfrentar un tema crucial. Yo espero, y creo que así va a ser, también lo van a hacer cuando llegue el momento de la Asamblea Constitucional o con la Convención Mixta, como quieramos llamarla, van a actuar con seriedad y van a uniformar ideas, van a acercar opiniones, van a atraer los mejores cerebros y las mejores capacidades para que esto funcione, como lo hacen a diario en el proceso legislativo. Entonces, yo no fantasearía, digamos, con otras cosas que no nos conducen a ninguna política bien estructurada, digamos, ¿no? Y no aburro más, digamos. Bien, muchas gracias. Entonces, para seguir avanzando... Presidente, ¿puede hacer una solicitud? Sebastián, sí. Solamente es una solicitud. A mí me parece bien que dejemos preacordado el número, pero si nos pueden enviar las simulaciones, porque si después a mí me dicen, ¿y viste tú los resultados? Yo digo, no, me van a tirar el acuerdo en la cabeza. Eso. Yo me comprometo a mandar. Porque yo tengo que hacer el cálculo de más o menos cuántos partidos van a poder elegir cuánto. Y... Ok, yo me comprometo a mandar un Excel, que no sé si tengo favor, acá en la oficina. Dame... Ahorrémonos tiempo. Bien, entonces, de acuerdo al acuerdo a la redundancia que teníamos en la mañana, la idea es ahora, en primer lugar, tener una suspensión reglada, un recreo reglado de 10 a 15 minutos por las siguientes razones. La primera es que en este recreo les pido que no se muevan de acá para que el Senado pueda sacar fotos individuales, se toman no más de 2 minutos por cada uno de nosotros. También les pido que conformemos y en este momento cada grupo de trabajo designe 2 y 3 personas para el trabajo de las subcomisiones. Les propongo las siguientes subcomisiones genéricas, ¿no? Los plebiscitos de entrada y salida, que sea una subcomisión de trabajo.
los diseños de las convenciones, elecciones, campaña, las inhabilidades de las candidaturas, incompatibilidades, etcétera. Y una tercera comisión que está encargada de las normas comunes a ambas convenciones. Ahí hay que ver qué entra en una o en otra, veámoslo al tiro, y que también se encargue del modelo de la reforma, porque está las propuestas de reforma del capítulo 15, el texto transitorio, el capítulo 16. Empezaríamos a funcionar a partir de las 12, las subcomisiones, conversaríamos lugares en los que funcionaríamos, y la idea es que después podamos terminar a la 1:30, 1 hora almuerzo, y a las 3 nos volvemos a reunir con plenario, en un plenario para que podamos discutir 1 o 2 ponentes por cada uno de estos trabajos. Yo quería volver a hacer la siguiente petición. Los textos que hemos trabajado en general son súper buenos textos, pero yo creo que en el espíritu de tratar de ir avanzando en el trabajo, metamos más lenguaje de articulado a los textos, digamos, ¿no? En algunos casos está bien logrado, en otros menos, pero ya empecemos a perfilar. Si vamos a lograr un borrador final, perfilemos un borrador ya de articulado. ¿Y la calidad de eso quién lo va a medir? No, la calidad siempre es extraordinaria, la calidad extraordinaria. Perdón, Gabriel Emilio. Yo no sé si Sebastián concordará con esto, pero al menos en el tema de los plebiscitos, salvo ponerle artículos en las primeras partes, estamos más o menos listos. Entonces, yo omitiría esa primera subcomisión respecto a los plebiscitos, dado que está bien, está más o menos solucionado todo lo inconveniente, y se podría simplemente hacer una revisión al final de todo el texto. Veamos la palabra 1, la tiene Emilio. Yo no estoy de acuerdo con lo de Gabriel, pero Emilio tiene la palabra. No, yo creo que hay que tratar de, si entiendo bien, yo también coincido que lo del plebiscito de entrada y el ratificatorio está súper avanzado, pero darle los últimos pincelazos, digamos, de terminarlo para que quede lo más afinado posible. Lo otro, no escuché bien, presidente, pero creo que también es súper importante que definamos, bueno, ¿cómo vamos a incorporar esto? Vamos a ampliar el capítulo 15, vamos a hacer un capítulo 16, vamos a tirar esto todo articulado transitorio. ¿Eso también va a ser otra subcomisión? Propuse para la tercera, para las convenciones. Que no escuché, los que tengan que resolver las normas comunes a ambas convenciones también, dije, tienen que tenemos que ir acordando la estrategia constitucional legislativa. ¿No? Gracias. Isabel. Yo tengo una sugerencia de los plebiscitos de apertura y salida. Yo estoy de acuerdo con Emilio, están bien avanzados, nos quedaban algunas cosas bien menores, entonces quizás más que al ser una subcomisión, puede 1 o 2 de los que estuvimos sacarle los números, arreglar los motes y en el fondo ahí entregarlo básicamente. Pero yo no sesionaría en subcomisión para eso. Porque... No. Lo que pasa es que yo voy a hacer mi proposición sobre esto. Yo creo que hay que ser bien fino, por un lado, y por otro hay que ser práctico, ¿no? O sea, por ejemplo, en materia de propaganda electoral, ver la manera en que vamos a hablar de campañas electorales, pareciera que está entrando el 1984. Tenemos los problemas de la asignación de los fondos de los partidos. Yo creo que hay muchos temas todavía pendientes, por un lado. Y lo práctico es que tengamos subcomisiones como nuestra querida subcomisión original en torno a los 4 o 5 miembros, digamos, para que todas las subcomisiones funcionen, digamos, de manera más eficaz. Por eso la idea es volver a plebiscitos, por un lado. Segunda subcomisión, diseño de las convenciones ex ante, más bien. Y tercero, las normas comunes de las convenciones y el modelo de estrategia de la reforma. Y les pido... En las normas comunes. En las normas comunes. No, hoy. La parte de cómo encaja esto. ¿La estrategia? Sí. Bueno, la estrategia puede estar en los plebiscitos que están más avanzados. Entonces, la estrategia constitucional, si articulado transitorio, capítulo 15, que vaya a plebiscito, porque parece que normas comunes tiene mucho trabajo. Sí, yo creo que justamente como la estrategia y lo del plebiscito ya está bastante conversado, yo tomo el punto de la Isabel. A mí me parece que las otras 2 subcomisiones requieren mucha más dedicación. Entonces,
debiéramos dejar a la Isabel y Gabriel que cierren plebiscitos, no sé si ahora o después, y fortalecer las otras dos subcomisiones. Sí. No, si están todos de acuerdo, volvamos al esquema en que van a haber tres acuerdos, digamos, o sea, 3 subcomisiones. ¿Si les parece bien? ¿Sí? ¿Hay acuerdo para tener 3 subcomisiones? ¿Sí? Con el voto en contra del profesor Soto. ¿Puedes repetir cuáles son las...? Sí, la de plebiscitos de entrada, salida y estrategia constitucional. Segundo, diseño de las convenciones, las elecciones, las campañas. Y tercero, las normas comunes a ambas convenciones. Entonces les pediría ahora que estén disponibles para las fotos del Senado en este break, pero además que se me acerquen alguien de ambos grupos para decirme quiénes van a integrar qué subcomisión. Muchas gracias.